afecta el 2% de todos los cánceres a nivel mundial. Está en Estados Unidos en el 4º lugar, segunda causa de muerte a nivel mundial en lo que son tumores gastrointestinales. Más o menos la edad de presentación es entre 65 y 70 años y predomina más en varones y en aquellos de raza negra. En nuestro país todavía sigue teniendo una incidencia importante, una mortalidad también de 3.4 por 100.000 habitantes. Los casos anuales nuevos se siguen registrando en cantidad también importante y muchos de ellos pues mueren de estos casos registrados y ocupa el 5º lugar en varones y el 6º lugar en mujeres. Cuando nosotros hablamos de cáncer de páncreas, vemos, como les vuelvo a repetir, que sigue siendo un problema de salud sin resolver, ¿no? Hay muchas dificultades en el diagnóstico por la sintomatología, a veces tardía, y sobre todo porque este cáncer de páncreas es muy agresivo, ¿no? Y también hay una ausencia de un tratamiento efectivo. La sobrevida a 5 años es menos del 2%. Hay una tasa de supervivencia un año entre un 15 o un 20%, a los 5 años de un 2 a 4%. Si es de menos de 2 centímetros, si se localiza en la cabeza de páncreas, si no hay metástasis, si no hay invasión a órganos vecinos, sí, la tasa de supervivencia del 20% a los 5 años. Esta mediana de sobrevida para estos pacientes que son resecados es del orden de 22 meses, pero para aquellos que son irresecables es de 10 meses, hasta menos diría yo. Entonces, recordemos que el páncreas exócrino hace el 95%, entre ellos el más importante es el adenocarcinoma ductal, que hace más del 90% de esto, y un 70% en la cabeza, un 30% en el cuerpo y cola, pero podemos encontrar también otros tumores pancreáticos quísticos, como el cistoadenocarcinoma mucinoso, el cistoadenocarcinoma seroso, el tumor pseudopapilar sólido, que como vemos son menos frecuentes, pero hay que tener en cuenta. En el páncreas endocrino, que es el 5%, tenemos nosotros los gastrinomas, el famoso síndrome de Solir-Ellison, ¿no? Donde hay un aumento de una hipersecreción gástrica y vemos lesiones ulcerosas en sitios no frecuentes, el insulinoma, el síndrome de neoplasia endocrina múltiple, el linfoma, el linfagonoma, somatosquinoma o el tumor de células en islotes no funcionales. Sin olvidarnos del grupo de los linfomas o de que hay en el páncreas también metástasis de otros tumores sólidos que vienen de mama, pulmón o melanomas. Entonces, si nosotros tratamos de explicar por qué este tumor es muy agresivo, es porque existen muchas alteraciones, tanto genéticas y cromosómicas, que hace que haya muchos cambios histológicos y alteraciones moleculares que progresan rápidamente porque se acompaña de muchas mutaciones genéticas y eso contribuye a que haya una mayor progresión histológica. Entonces el epitelio ductal progresa desde la normalidad hasta grados sucesivos de neoplasia intraepitelial pancreática. De un 70 a un 95 presenta una mutación en el códon 12 del oncogen Carras, lo que estimula más la proliferación celular. Hay una inactivación también de los genes supresores
el CDKN2A, el P16, P53, el DPC4 o el SNP4, y esta base genética del cáncer de páncreas, que es muy compleja y es heterogénea, se estima que contiene pues más o menos una media de 63 mutaciones genéticas. Hace que esto sea muy agresivo. De repente hay algunos factores que nosotros podemos cambiar y podemos cambiar en las personas alrededor nuestro para evitar esos factores de riesgo. El tabaquismo, ¿no? Que tenga una dieta muy rica en carbohidratos, en carnes rojas. La ingesta del alcohol, que puede llevar a una pancreatitis crónica, o que su trabajo sea con sustancias disolventes, pesticidas. Hay algunos factores que no lo vamos a poder cambiar, como los demográficos, la edad, y hemos visto más o menos el promedio de 70, el sexo más en varones que en mujeres de 3:1 y de raza negra. Pero también nosotros tenemos que pensar que hay factores genéticos, otras condiciones, como un cáncer pancreático hereditario, como una pancreatitis crónica hereditaria, como el famoso síndrome de Peutz-Jeghers, donde hay una lesiones como melanomas en la cavidad oral, en la lengua, el síndrome de Lynch, el síndrome de ataxia telangiectasia. Esta tablita nos habla de los síndromes hereditarios que se asocian a un riesgo elevado de este cáncer de mama. Tienen un riesgo bajo, es decir, menos de 5 veces si hay poliposis adenomatosa familiar, el síndrome de Lynch, ataxia telangiectasia, un riesgo moderado, o sea, de 5 a 10 veces si hay un cáncer hereditario de páncreas, que han sido afectados 2 familiares de primer grado, la fibrosis quística, y un riesgo elevado, más de 10 veces, si este cáncer de páncreas hereditario lo tienen más de 3 familiares de primer grado, el síndrome de Peutz-Jeghers, melanoma lunar atípico, pancreatitis hereditaria, o que haya un riesgo variable también según el tipo de mutación genética, ¿no? Los cáncer de mama, ovario familiar, que tengan mutaciones del gen BRCA1, BRCA2. Entonces son factores de riesgo a tener en cuenta en estos pacientes. Bien, entonces si nos vamos al adenocarcinoma de páncreas, vemos que representa el 90% de los tumores malignos y podemos encontrar pues dilataciones de los conductos pancreáticos, fibrosis del parénquima, atrofia, y como mencionábamos nosotros, más porcentaje vamos a encontrar en la cabeza, luego en el cuerpo y menor en la cola. Las manifestaciones clínicas importantes va a ser el dolor, que es un dolor muy intenso, pérdida de peso y la ictericia. Cuando hay dolor abdominal, se ve en más del 80% de nuestros pacientes, y más aún si están afectados el cuerpo o la cola. El dolor es localizado en el epigastrio, puede ser también en ambos hipocondrios, puede irradiarse en cinturón a las zonas dorsolumbares, la intensidad es severa, el tipo sordo, predominio nocturno y empeora cuando el paciente ingiere sus alimentos o cuando está en el decúbito supino. Por eso también comienza a bajar de peso, porque al ingerirlos pues siente mayor dolor. Y lo característico es que cuando se ponen en flexión ventral, ¿no?, de la columna vertebral, se alinea, pues la posición maometana que me dice. La pérdida de peso lo vemos en el 70% también de nuestros pacientes. Y el dolor abdominal es por 2 motivos, porque hay una invasión peridural del plexo celíaco, hay compresión de las estructuras mesinas y puede ser que haya una obstrucción, que puede ser parcial o total, del conducto pancreático por el tumor, ¿no?
eso produce también mucho. Podemos encontrar ictericia y prurito, sobre todo si está en la cabeza de páncreas. El síndrome constitucional hasta en el 40%, si hay astenia, anorexia, malestar general, colangitis en un 10%, el signo de Courvoisier-Terrier, que es la vesícula biliar palpable, indolora, con un paciente con ictericia, y se suele asociar al tumor de cabeza de páncreas o carcinomas periampulares también. Este ganglio de Virchow, que es en la zona supraclavicular izquierda, o el ganglio de la hermana María José, que es en la zona umbilical, indican enfermedad metastásica. Realmente nunca lo he visto, pero a tener en cuenta, ¿no? Las pruebas de laboratorio no va a haber ninguna que me haga el diagnóstico definitivo, pero sí vamos a encontrar en un hemograma anemia moderada, porque no se alimenta, porque tiene hiporexia, por lo tanto también hipoalbuminemia, hiperbilirrubinemia, estos pacientes tienen ictericia, se puede elevar la fosfatasa alcalina, la gamma-glutamina transfertirasa, ¿no? Y ligeras elevaciones de la TGO, la TGP. Si hablamos de marcadores tumorales, el CA19-9 es un indicativo, pero no es, no es para un diagnóstico, ¿no? Su utilidad sobre todo es como un índice pronóstico. Una vez que ya el paciente esté en tratamiento, a ver cómo evoluciona, para eso se pide el CA19. La ecografía abdominal, ¿no? En esta ecografía abdominal, habitualmente para la exploración inicial en un paciente con ictericia, para ver qué cosa es, si está ictérico, porque tiene litiasis, coledocolitiasis, o para hacerlos si hay ascitis en el momento del examen, pero no nos sirve mucho para ver páncreas, ¿no? Por la localización misma retroperitoneal. Mejor es una tomografía, es el método de elección, tiene una buena sensibilidad, especificidad, también un valor predictivo, y nos va a decir no solamente la localización de la lesión, sino también la extensión de la enfermedad, ¿no? Ver ese tumor primario, si hay invasión vascular, si hay invasión a hígado, a órganos adyacentes. La metástasis hepática o pulmonar, o que hay metástasis peritoneal. Y me sirve también para usar una aguja fina dirigida para una biopsia percutánea. La resonancia magnética me puede complementar la información de la tomografía. Se puede pedir la colangioresonancia, angioresonancia. La CEPRE o colangiopancreatendoscopía retrógrada me va a diferenciar entre los tumores periampulares, la ictericia obstructiva, o alteraciones de los conductos pancreáticos y de las vías biliares. No nos sirve mucho para diagnóstico, sino sobre todo para insertar prótesis biliares y pancreáticas para disminuir esa ictericia que tienen nuestros pacientes. Y si nosotros asociamos la ecoendoscopía o ultrasonografía endoscópica con una tomografía o resonancia, pues nos va a dar imágenes más claras del tamaño del tumor, de la extensión del mismo, si hay ganglios linfáticos, si hay invasión de la vena mesentérica superior, ¿no? Y la vena porta. Y me permite también hacer biopsias con aguja fina, ¿no? Para ver el diagnóstico histológico. Tiene una buena sensibilidad y especificidad. En la tomografía por emisión de positrones casi se ha pasado a segundo plano, mejor en el ecoendoscopia. Entonces, lo que yo tengo que hacer primero es ver, ¿no? Mediante todos estos exámenes, la lesión, el tamaño, la localización, si hay o no toma de ganglios, si hay metástasis, si están comprometidos
las venas, el mesentérica, la porta para hacer mi estadiaje. Entonces, de acuerdo a mi estadiaje va a ir mi tratamiento, ¿no? La única forma, como en todos los cánceres, de curar esto es la cirugía. Pero mi paciente tiene que ir a cirugía, el paciente que tenga una correcta estadificación, porque no muchos nosotros hemos escuchado a aquellos pacientes que sí, entró a sala, lo abrieron y lo cerraron, ¿no? Entonces, porque ya no había nada que hacer. No, no tenemos que llegar a eso. Tenemos que hacer una estadificación muy antes de que vaya a una sala para saber si este paciente requiere una cirugía mayor o ya está muy avanzado y no cortar más la expectativa de vida. Entonces, mi clasificación TNM me va a ayudar para ver en qué etapa está mi paciente. Por ejemplo, si está en etapa 0, es un TIS N0M2. ¿Qué significa? Que hay un carcinoma in situ, que no hay ganglios tomados ni metástasis. En la etapa 1, el T1 significa que hay un tumor en el páncreas de 2 centímetros o menos, pero también no hay ni ganglios ni metástasis. En el T2, ese tumor puede ser más de 2 centímetros, pero igual no hay ganglios ni metástasis. En la etapa 3 ya vemos que hay un tumor que ya va al duodeno, conducto biliar o el tejido peripancreático, pero sigue sin haber tomado ganglios ni metástasis. En la etapa 3 ya puedo encontrar un tumor limitado, ¿no?, de 2 centímetros. Ya puede haber metástasis a ganglios regionales, pero no hay a distancia. El T2, el tumor más de 2 centímetros, igualmente hay metástasis a los ganglios, pero no a distancia. Y en el T3, ese tumor va al duodeno, conducto biliar, pero hay metástasis a ganglios, pero no a distancia. En la etapa 4A es que ya hay un tumor que penetra pues estómago, vaso, colon, los vasos grandes adyacentes. Y ya no es muy necesario si tiene o no ganglios tomados y no hay metástasis a distancia. En el 4B, cualquiera de los T, de lo que hemos visto anteriormente, cualquiera de los N, o sea, si hay ganglio, hay ganglio, pero ya hay metástasis a distancia, ¿no? Entonces, este cuadrito está muy bien resumido para ver el estadial. Entonces, hacer la estadificación tiene como objetivo principal saber si es un tumor resecable o no resecable. Puede ser resecable cuando el tumor no contacta con ningún punto en el eje venoso, ¿no? Con el eje venoso mesentérico portal ni con las estructuras regionales, arteriales regionales. Y el tumor ya invade vasos sanguíneos alrededor, ¿no? Como arterias o venas importantes, ya hace imposible pues una cirugía que elimine la enfermedad por completo. Incluye los estadios T1, 3N1, porque ya los ganglios no se pueden resecar en el acto quirúrgico, el T4, el T0, 1. Cuando hay ya contacto tumoral con con la vena mesentérica, con la arteria, no hay estenosis, no hay deformidades, pero hay un contacto con la arteria hepática común, con el tumor también puede tomar la vena mesentérica superior, la porta, sin extensión. Más del tercio inferior del duodeno está en el borderline para resecable, pero muchas veces ya esto ya pierde su opción. Entonces, lo importante son los criterios de resecabilidad, que no haya metástasis a distancia, que no haya afectación venosa del eje mesentérico portal
tampoco que haya afectación del tronco celíaco, de la arteria mesentérica, la vena mesentérica, y criterios de irresecabilidad cuando hay metástasis a distancia, ya ha tomado órganos, cuando hay ausencia de plano graso normal entre el tumor y el tronco celíaco, cuando hay encajonamiento de la arteria mesentérica superior, más de 180 grados, cuando hay invasión de la vena cava, la aorta, hay una afectación irresecable del eje mesentérico portal y hay una afectación de ganglios linfáticos fuera del campo de resección. Y acá es irresecable. Cuando nosotros hacemos este estadiaje, un 15% son candidatos a cirugía, más o menos. El 85% ya se ha visto que hay una diseminación de la enfermedad, afecta estructuras vasculares y hace imposible la resección del mismo. Entonces, si estoy en un estadio 1, puedo hacer una resección pancreática radical, que es la cirugía de Whipple, con o sin resección de la vena mesentérica superior, una pancreatectomía distal, si el tumor es en el cuerpo y la cola, una pancreatectomía total, una resección pancreática que puede también estar ayudada con quimioterapia, radioterapia, o puedo usar radioterapia con o sin quimioterapia intra, antes, durante y postoperatorio. Esta pancreatodectomía, la cirugía de Whipple, incluye hacer una antrectomía, se reseca del 40-50% del estómago, colecistectomía, ¿no? Saca la vesícula, se hace resección del colédoco distal, de la cabeza del páncreas, duodeno y el yuno proximal y ganglios regionales. Luego se puede hacer una reconstrucción con una pancreático-yeyunostomía, hepatoyeyunostomía o gastroyeyunostomía. Miren, es una cirugía muy amplia, ¿no? Tiene mucha mortalidad también. En los estadios 2, 3, 4A puede haber una cirugía paliativa muy dependiente de hacer una buena estadificación. Se puede hacer una pancreatectomía cuando es posible, como sin quimio o radio, una radio como sin quimio o un bypass paliativo quirúrgico. O en estos casos, cuando hay mucha ictericia, se recomienda poner un stent por la CEPRE o en forma percutada. En el 4B ya el manejo siempre va a ser paliativo. Se puede usar quimioterapia con la gemcitabina, cloracilo. Hay medicamentos últimos que tienen menos efectos adversos o un bypass paliativo quirúrgico en el caso que sea pues muy necesario, pero sobre todo el stent percutáneo o endoscópico, ¿no? Eso lo quería comentar. Si tienen más bien alguna pregunta. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. Sí, hola. Doctora, una consulta. ¿Cuál es el pronóstico para el paciente después de tener una cirugía Whipple? O sea, ¿cuántos meses de vida tienen con el tratamiento curativo? Bueno, como mencionábamos nosotros en la clase, en la charlita que les estaba dando, que tiene una tasa de supervivencia más o menos en un 15, un 20% a un año, ¿no? A un 2 a 4% a 5 años. Si no hay, pues, metástasis ni invasión de órganos, ¿no? Más o menos se habla hasta de 22 meses para los que han sido resecados, para los pacientes que han logrado entrar a una cirugía y así resecados, ¿no? ¿Y tiempo de supervivencia
sin Si no cirugía. es así, si no es cirugía, hablan de 10 meses, pero en la mayoría de los pacientes que yo he visto son de 6 meses. Exactos. Desde el Doctora, momento del diagnóstico. Sí. y al ser tan inespecífica la enfermedad, eh, por ejemplo, para pacientes que tienen familia con primero o segundo grado de cáncer de páncreas, ¿hay alguna sugerencia de controles, así como los pacientes con cáncer de mama, o no hay ninguna? Claro, no es que sea inespecífica, ¿no? La enfermedad. La enfermedad tiene pues su fisiopatología, tiene todo lo que hemos mencionado, pero como les mencionaba a ustedes, hay hay algunas características especiales en los factores de riesgo, aquellos que tengan familiares de primer grado afectados o tres familiares, tienen un riesgo entre moderado a elevado de hacer un cáncer de páncreas, o si tienen alguna de las enfermedades que hemos mencionado. Pero sobre todo, si es así, pues el monitoreo constante de estos pacientes mediante pues su tomografía, ¿no? Cada cierto tiempo, evitar el tabaco, la dieta adecuada, no alcohol, todos los factores que nos van a predisponer. Entonces, y estar siempre, pues, digamos, con controles para evitar justamente y ante el primer hallazgo, hacer algo, una cirugía, pues, resecable, ¿no? Donde se pueda resecar la lesión. Y doctora, disculpe, la última pregunta para que nosotros, sus compañeros, puedan participar. ¿No importa el tamaño de la lesión siempre la cirugía es Whipple? No, doctora. No, Pero ahí estamos hablando de, a ver, revisen de repente lo que les he estado mencionando, ¿no? Para hacer la Whipple se necesita hacer el estadiaje. Y en el estadiaje, recuerden que hemos visto nosotros que en la etapa 0, en la etapa 1, en la etapa 3 puede ser una cirugía, o sea, que el tumor, si es un T1, ¿no? El tumor 2 centímetros, un T2, más de 2 centímetros, pero que no haya metástasis, que no haya cambios tomados, o sea, eso es mucho más importante, ¿no? Que no haya esos cambios linfáticos regionales con metástasis o que no haya metástasis a distancia, que se pueda resecar. Ya cuando un tumor es más de 2 centímetros y penetra pues el moreno, todo, y es un poco más complicado. ¿Ya? gracias, doctora. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Juan Carlos, Luis, Sí, sí. tenía una consulta, doctora. ¿Hay Sí. alguna comorbilidad que sea un factor de riesgo importante para el cáncer de páncreas? Hemos mencionado ya una lista de, hemos mencionado una lista de enfermedades, ¿no? Que nos van a predisponer. También se habla de la diabetes, también se habla de la obesidad. Entonces, eso es lo que tendríamos nosotros que tener a nuestros pacientes pues, con más cuidado, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no es una enfermedad que es muy rara, ¿no? En el transcurso de mi tiempo,
que son ya de médico 30 años, 35, sí, lo he visto en regular frecuencia y en personas cercanas, ¿no? Entonces, hay que estar al tanto mucho del diagnóstico precoz, ¿no? Si hay dolor abdominal y le haces pues una endoscopía y no hay nada, no lo tengas ahí dando vueltas, sino investiga, hay que investigar qué es lo que pasa, porque por algo el paciente tiene dolor. Hay que hacer los exámenes pertinentes, ¿no? La edad también, no voy a, no, porque no tiene 70 años, debe ser otra cosa, no. He visto en pacientes de 40, de 50 años. Hay que tener bastante criterio para hacer los diagnósticos, ¿no? Y las ayudas, pues, los exámenes auxiliares nos van a ayudar. ¿Alguna otra pregunta? Bien, chicos. Ok. Lean, por favor, que ya tenemos el examen la otra semana, ¿no? Hasta pronto. Sí, doctora, muchísimas gracias. Que Ya, tenga buen chao, día. chicos. Buen día Gracias. también para todos.